¿Tienen una experiencia ya con los sistemas de aire acondicionado? ¿Ya han trabajado con esto? Acuérdense que esto es una charla, ¿sí? Perfecto. Bueno, la intención, yo acá, por ejemplo, en la pantalla, he puesto lo que es un esquema eléctrico de un sistema de aire acondicionado que en este caso es del, por ejemplo, Chevrolet Corsa, ¿sí? O sea, nosotros lo que vamos a ver en el curso es la parte de servicio que normalmente se hace, que sería lo más sencillo, la parte de carga, la parte de comprobaciones de fugas, ¿sí? Utilizando diferentes métodos. Pero también vamos a ver lo que es, por ejemplo, el diagnóstico del sistema cuando no funciona, si es un problema de presóstato o sensor de presión, cuando utilizan un sensor de presión, si es un problema de compresor, vamos a evaluar la eficiencia de un compresor a través de los manifold, que serían los manómetros que se utilizan para poder medir en los circuitos de alta y baja. Y por supuesto la parte también de reparación de lo que sería los compresores. ¿Se corta mucho, Ángel? ¿Me escuchás ahí? A ver si puedo. Déjame ver. Mm, Tal vez un tema del micrófono. Configuración de audio y video. Déjame ver a ver si bajamos un poquito el volumen del micrófono. Decime ahí si se escucha un poco mejor. Bueno, tratemos de darle la mejor calidad posible. Bueno, lo pongo como ejemplo, ¿sí? Esto del Chevrolet Corsa. Nos falta ver toda la parte de teoría. Estoy cargando todavía un documento, pues por eso también entramos tarde al aula, ¿sí? Generalmente la plataforma no me dejaba este, subir un documento, que es el documento que vamos a utilizar, ¿sí? El apunte, que ustedes van a poder descargar. Eh, no me lo dejaba, o sea, si lo subo, después no puedo ingresar, o sea, no puedo ingresar hasta que no suba el documento. Y todavía no ha subido, pero bueno, estamos esperando que lo haga. Es un documento de 249 páginas, que calculo que ese fue mi error, querer subirlo todo junto. Así que bueno, estamos subiendo ese documento. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Ya estamos por empezar, ¿eh? Empezamos un poquito más tarde, pero ya arrancamos. Bueno, por ejemplo, en este esquema eléctrico, este es un esquemita eléctrico donde lo que está mostrando en el medio, ¿sí? Esta parte, eh, que no sé si ustedes lo pueden agrandar. Yo te lo puedo agrandar, pero no sé si ustedes lo pueden agrandar. Hay una función que dice full screen. Ah, el documento lo pueden agrandar. eh, por ejemplo, en mi notebook con el pad, si hacemos este efecto sobre el pad, podemos agrandar el documento para poder visualizarlo mejor, ¿no? En este esquema lo que está mostrando en el medio es la computadora de inyección, ¿sí? Generalmente en los sistemas, vamos a hablar más que nada de los sistemas que tienen inyección electrónica, que prácticamente son todos, muy pocos quedaron con el sistema convencional, ya que si sabemos diagnosticar, reparar y prestar servicios a esos sistemas, vamos a poder también diagnosticar, reparar y... Ah, bueno, perfecto. Acá no lo tengo, mira.
Vaya a saber por qué. Entré con el otro también para poder ver lo que ustedes están visualizando. Bueno, entonces, si yo veo sobre un sistema de inyección convencional, ¿sí? Porque esto estamos hablando de un Chevrolet Corsa, que vino con un sistema MPFI, igualmente lo que es el esquema eléctrico esto que tenemos en pantalla, se le digo, a modo de ejemplo, ¿tá? Es para tomar noción de dónde estamos ubicados, para poder a partir de ahí comenzar a aprender. Entonces, tomemos este esquema. Si tenemos un Chevrolet Corsa, en el cual eh, no pega el compresor del aire acondicionado. ¿Sí? Yo toco el botón y no pega. Entonces hay que hacer una serie de comprobaciones, donde la primera comprobación va a ser medir si hay presión, ¿sí? Y ustedes habrán visto que en algunos les aumento el volumen, lo había bajado porque se entrecortaba, pero volvemos a subirlo. Ahí me escuchan un poquito mejor. Ahí, a ver. Salvo que me aleje un poco del micrófono. Bien, perfecto. Vamos a ir ahí. Entonces, bueno, si por ejemplo no me arranca el compresor del aire acondicionado, o sea, el auto no enfría, y el primer diagnóstico que hago es que no está pegando el compresor del aire acondicionado en un sistema de inyección electrónica dentro de todo convencional, no estamos hablando todavía de los últimos sistemas, ya que, bueno, o sea, puede haber en un auto moderno un sistema de aire acondicionado convencional, ¿sí? Pero que tiene un sistema sofisticado de inyección electrónica. O sea, nosotros lo que vamos a ver en el curso son los sistemas de climatización convencionales, no los de climatización automática. Vamos a ver una introducción en la última clase. Pero nos vamos a abocar primero a los sistemas convencionales, para después, hay un segundo curso, donde vamos a ver qué es climatización automática. Que hay que tener en cuenta una cosa con respecto a eso, ¿sí? Que es lo siguiente. Cuando uno habla de climatización automática, por ahí piensa que todo el manejo del sistema de aire acondicionado es manejado por una unidad de control de climatización. Y no. O sea, el sistema de aire acondicionado en sí sigue siendo manejado por la computadora de inyección. Lo que hace el módulo de climatización, que normalmente es el mismo panel, donde vos ves las temperaturas, ¿sí? Exterior, interior, y si es bisona ves la temperatura que estaría calibrada, que uno puede calibrar para el conductor, independientemente del acompañante, ¿sí? Todo lo que maneja el sistema de climatización automática se refiere a la parte de ventilación, a la parte de los conductos, ¿sí? Habilitar el conducto bajo de ingreso de aire, el conducto exterior, que sería, por ejemplo, de desempañador, o sea, que iría hacia el parabrisas. Eso es lo que maneja un sistema de climatización automática. No maneja al compresor. El compresor del aire acondicionado sigue siendo manejado por la computadora de inyección, sea Nastero o diésel, ¿sí? Bueno, entonces, supongamos que tenemos este curso, es simplemente para entender dónde estamos ubicados, ¿no? Que no enfría, y cuando toco la tecla de aire acondicionado yo no escucho que pegue el compresor. ¿Cómo ustedes, sí, Nicolás, Ángel, Juan y los demás, cómo creen ustedes que empezaríamos? ¿Por dónde empezaríamos? Porque que no pegue el compresor pueden ser un montón de cosas, ¿sí? ¿Tenemos más o menos esa noción o estamos perdidos? O sea, después les digo cómo empezaría yo, está cómo sería el método. Claro, lo primero que yo haría es verificar, al no escuchar, que cuando, o sea, el auto en marcha, por supuesto,
toco el botón del aire acondicionado, escucho por ahí que el forzador de aire, ¿sí? Interno, de ventilación, está funcionando, pero no enfría y jamás escuché ese clac común que se escucha en la mayoría de los sistemas de aire acondicionado, que es cuando pega el embrague del compresor, de la polea del compresor. Bueno, eso no lo escucho. Bueno, puede ser el embrague de la polea del compresor. Es un bobinado. O sea, cuando a ese bobinado le llega tensión de batería, y esa tensión de batería va a venir de un relay. Acá lo podremos ver, acá vemos un montón de elementos, ¿no? Vemos un montón de relay. Pero primero lo que voy a hacer en este esquema es ubicar al compresor. A ver dónde está. Yo ya lo encontré. En realidad figura como embrague del compresor, que sería esta parte de acá. ¿Sí? Embrague del compresor del aire acondicionado. Por un lado tiene masa y nosotros sabemos que la mayoría de los compresores de aire acondicionado tienen un solo cable. ¿Está? Y el cable que le está llegando es el positivo. La masa que necesita este bobinado, que es el embrague del compresor, esto lo vamos a ver bien desarrollado después, simplemente para tomar un ejemplo. El positivo es el único cable que le llega al compresor. Que acá estaría diciendo que ese positivo viene de un relay, el relay del embrague del compresor del aire acondicionado, que incluso en este esquema eléctrico está diciendo que viene, ese relay es el relay marcado como 1, R1, ¿sí? Desde la caja de fusibles. Bien, perfecto. El positivo, o sea, para que pegue este relay, vamos a ir primero por el circuito de baja corriente. Se tiene que energizar el bobinado del relay, que serían los terminales 85 y 86. Ya les repito, esto lo vamos a ver bien después en detalle. Donde el positivo viene del fusible 17 y el negativo viene desde la computadora de inyección. La computadora de inyección habilita este relay por una estrategia propia que tiene la computadora de inyección. Por ejemplo, si por algún motivo de mal funcionamiento del sistema de combustible, de alimentación o el sistema de encendido, el auto tiene un régimen de motor inferior al régimen normal de ralentí, ¿sí? El valor que tiene el motor cuando está regulando, el activar al compresor del aire acondicionado va a provocar, ¿sí? Que se le quite mucha potencia. Hay un 10% más o menos de potencia que le quita el sistema de aire acondicionado al motor. Si yo ya tengo el motor inestable por un problema de mal funcionamiento, si yo le hago pegar al compresor, es muy probable que no pueda mantener el régimen del motor y el motor se pare o se desbalancee demasiado. Por lo tanto, la estrategia que programaron los ingenieros que desarrollaron el software de la computadora de inyección hace que la computadora misma no haga activar al relay. O sea, el relay va a activar por varias cosas. Por un lado, por la computadora de inyección, quien va a determinar que si el régimen del motor está por debajo del ralentí o está muy inestable, va a tomar la determinación de no activar el relay del compresor. Que yo puedo saber si es la computadora del auto, ¿sí? La computadora de inyección, la que está prohibiendo o inhibiendo el funcionamiento del compresor, porque normalmente en los parámetros que yo vería con un escáner, o sea, para hacer inyección electrónica, perdón, para hacer servicio y diagnóstico de un sistema de aire acondicionado, no haría falta un escáner. Pero si yo ya tengo un taller y tengo un escáner, ¿sí? Mucho mejor. Porque incluso en autos más nuevos, no en este Corsa en particular, este, el, lo que es la cantidad de gas refrigerante que se mide en presión, eh, podría verlo a través del mismo escáner. O sea, el escáner es útil para lo que es reparación, diagnóstico y servicio de los sistemas de aire acondicionado. Sí, es útil, por supuesto.
Ahora, ¿es imprescindible un 100%? No, pero si lo tengo es mucho más fácil el diagnóstico. Bien, ahí vamos bien. Entonces, si en este caso del Corsa, yo no tengo un sensor de presión donde me muestre el valor de presión en el escáner, pero sí voy a tener parámetros, mediciones o valores, ¿sí? Donde me va a decir si la computadora está inhibiendo el compresor, ¿sí? El funcionamiento del compresor o no. ¿Cómo lo va a mostrar? Esto lo vamos a ver después con ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer prácticas también. Así como ahora estoy con la cámara en la parte derecha de la pantalla, después la vamos a colocar en la parte central de esta aplicación y vamos a trabajar sobre un auto. Traslado la computadora directamente frente a un vehículo. Trabajamos ya directamente en taller. ¿Sí? Las primeras clases van a ser así teóricas para ir orientándonos, ir asentando un poco los conocimientos necesarios y después, sí, por supuesto, a trabajar. Entonces el escáner me podría estar diciendo, si tengo un escáner, le coloco el escáner y veo si hay inhibiciones más. Si yo ya estoy canchero con la parte de diagnóstico de motor, puedo saber que el auto está regulando desparejo, ¿sí? O está más bajo de lo normal, miro el tacómetro, y ahí yo estaría justamente verificando si es la computadora que me lo inhibe. O sea, lo primero que yo haría en el caso de que el compresor no pegue, para ya descartar al mismo embrague del compresor, sería colocar o un multímetro, ¿sí? Para medir aquí si le llega el positivo cuando yo toco el botón, eh, para saber si por lo menos le llega el positivo o no. Porque si le llega el positivo, yo ya elimino la parte de diagnóstico de la computadora de inyección, elimino el diagnóstico que todavía no hablamos de la parte de los presóstatos, ¿sí? Y de otros circuitos de protección que puede tener el sistema. Pero si no le llega positivo, bueno, ahí hago todo el diagnóstico. Pero si le llega positivo, es un problema del embrague. Que el embrague del compresor, como les dije recién, es un bobinado. Por lo tanto, ese bobinado puede ser medido también con un multímetro. Buenas tardes a los que se están sumando. Un multímetro, ¿sí? En medir el valor de resistencia. Que nuevamente cuando no funciona el embrague del compresor, el valor que me da es un valor muy alto, medido en megaohms, o directamente infinito, está cortado, se cortó. Eso puede pasar, ¿correcto? Entonces, si le llega el positivo, y la segunda comprobación, vuelvo a repetir, para los que están entrando ahora, esto después lo vamos a desarrollar en el resto de las clases, ¿sí? Pero simplemente para ver un ejemplo de cómo nos manejamos con la parte de diagnóstico de un sistema de aire acondicionado. Primero vamos a ver en el curso, hoy es una clase introductoria, es ubicarnos, ¿sí? Bueno, ¿qué alcance tiene este curso? Pues si me van a explicar solamente hacer carga de aire acondicionado y comprobación de fugas, el curso tiene un valor, ¿sí? Un valor, no hablando de valores monetarios, sino de valor de aprendizaje. Ahora, si en el curso vamos a ver el diagnóstico completo del sistema de aire acondicionado y poder detectar el problema y solucionarlo incluso de la parte eléctrica, bueno, es un valor mayor que es el que nosotros le queremos dar a este curso, que en realidad no le queremos dar, le dimos, ¿bien? Entonces, bueno, ese es el alcance. ¿Tienen conocimientos de lo que es electricidad del automóvil o electricidad básica? Usar un multímetro, entender lo que es una resistencia, lo que es voltaje, lo que es amperaje. ¿Tienen ustedes, Mauro, Mario, Juan, Ángel? Ángel, sí, los demás están en silencio. Pueden escribir abajo a la derecha en el chat si quieren. Bueno, si tienen conocimiento, mucho mejor. Si no los tienen, me dicen, ¿sí? Porque para poder hacer diagnóstico de la parte eléctrica de un sistema de aire acondicionado, no hay que saber demasiado. ¿Sí? Lo que podemos hacer es
en una parte de una clase, si todos saben, si todos tienen el concepto, listo, vamos para adelante. Si a alguno le falta el concepto, o lo vemos en una clase, en parte de una clase, no vamos a ir con una clase completa, o les puedo dar información complementaria, cosa de no atrasar al que ya tiene ese conocimiento, ¿sí? Pero en realidad lo que yo tengo que hacer acá es usar un multímetro, entender cuando vaya a medir resistencia, el bobinado del compresor del aire acondicionado, del embrague del compresor, verificar si está cortado, ¿sí? Y normalmente va a estar cortado, es muy difícil que no esté cortado y que no acople. No acople por un tema, puede no acoplar por un tema de que está trabado, que está todo oxidado, o está desgastado y se dobló un poco, eso, el compresor, después lo vamos a ver, lo que es el embrague. Hay una parte que es fija al eje del compresor y otra parte que es fija a lo que sería la polea. Y eso uno va a girar sobre el otro. Entonces, si tiene mucho desgaste, puede provocar que se incline una de esas partes y cuando quiera acoplar, en realidad nunca llega a acoplar. En ese caso estarían llegando los 12 voltios, el bobinado no estaría cortado y es un problema mecánico del embrague del compresor, de la polea. Por lo tanto, ahí lo que habría que cambiar es la polea. En realidad, si está cortado el bobinado, en algunos casos se puede conseguir bobinado solo y se cambia solamente el bobinado. Se desarma la parte. Acá estamos de vuelta, ¿sí? Cuando se corte así no se hagan problema, que yo ingreso enseguida. ¿Me escuchas? Así continuamos. Bien. ¿Ahí me escuchan? ¿Me escuchas, Ángel? Los demás no me están participando, están ahí quietitos. Estaría bueno que participen igual. ¿Me escuchás, Ángel, entonces? Bueno, continuemos entonces. Está rara, sí, puede ser un problema de internet, puede llegar a ser. Igualmente después yo me doy cuenta si es un problema de mi internet. Nosotros acá usamos dos servicios, ¿sí? De internet, uno de Telecentro y otro de FiberTel. Telecentro el comercial, que está por arriba de 100 mega, pero pueden fallar igual, ¿sí? Por ejemplo, si me caigo con uno de los servicios de internet, ingreso con el otro y seguimos trabajando. Pero bueno, cuando usted terminemos la clase, ahí va a estar grabado el vídeo y ahí me voy a dar cuenta. Si se entrecorta directamente el sistema, a ver, en el video quiere decir que el problema era de mi plataforma. Sí, porque yo acá estoy con otra computadora viendo lo que ustedes ven. Y también veo que cada tanto quedo congelado, con la boca abierta parece. Bueno, continuemos. A ver, entonces, lo primero, verificar si llegan los 12 voltios al embrague del compresor. Supongamos que no llegan. Estábamos aquí, en esta parte. ¿Sí? Bueno, no llegan. Bueno, podría ver si el problema es que es la computadora que no quiere que llegue. Porque acá relay va a ser comandado por la parte de masa a través de la computadora de inyección y por la parte de positivo, ¿sí? Viene del fusible 17.
Pero el positivo de alimentación, si yo sigo ahí, me encuentro que viene del presóstato del compresor. Fíjense que acá, o sea, acá tengo la parte de interruptor, ¿no? Espero que lo lleguen a ver. ¿Sí? Cuando la computadora le da masa, del otro lado tengo positivo, tendría que tener positivo el fusible 17. Si el fusible 17 está quemado, también no tendríamos el positivo en el compresor. Por ahí tenemos el positivo acá, en esta pata de relay, que es la pata 30. Tenemos la masa acá, que es en la pata 85. No sale positivo en el 87, ¿sí? Porque el relay no pegó, porque en realidad lo que está quemado es el fusible 17, que es el que da la alimentación a el bobinado, que va a hacer que estos dos contactos peguen. Si acá me voy al relay, ¿sí? O sea, segunda etapa, no llega el positivo al compresor, me voy a buscar el relay. Como dijimos antes, este esquema son muy buenos esquemas, son de la base de datos ciclo de origen brasileño. Me dice que es el relay 1 de la caja de fusibles. Yo no sé si acá, a ver, no, acá no estaría. En otra parte del apunte figura el dibujo de lo que es la fusilera para tener más fácil todavía la identificación. Todo lo que sea material de curso, o sea, ¿qué información vamos a necesitar nosotros para poder hacer servicio, reparación y diagnóstico de los sistemas de aire acondicionado? Bueno, vamos a necesitar, por ejemplo, en lo que se refiere a la parte de servicio de carga, vamos a necesitar los valores en gramos de cuánto gas se coloca en cada circuito de cada vehículo. 650 gramos, 700, 750, 500, qué tipo de gas se coloca, si hoy casi todo es R134, bueno, hay otros gases que vamos a ver, ¿sí? El viejo R12 y otros alternativos. Y como datos también para hacer la parte de diagnóstico, más de lo que sería la parte eléctrica, necesitamos los esquemas. Bueno, lo que vamos a hacer en este curso es que ustedes van a tener acceso a la base de datos de la información técnica del curso, para que la puedan descargar completa o puedan acceder cuando ustedes quieran. Nosotros nos manejamos con una plataforma que se llama Google Drive, donde ahí está para cada curso todo el material disponible que tenemos nosotros, que es justamente para poder compartirlo con los alumnos. ¿Sí? Recuerden, es un curso que vamos a arrancar desde cero, estamos arrancando, pero estamos viendo un ejemplo. ¿Sí? Entonces, yo acá lo que trato de hacer hoy es empezar a darnos cuenta qué es lo que no entendemos para después sí poder verlo en la clase, o en la clase de hoy o en la próxima clase, y empezar a cerrar conceptos. Porque yo sé que en esto del aire acondicionado, sobre todo por ahí para el que ya tiene taller, algunos conceptos ya los tiene, porque ya estuvo trabajando, algo como vos me dijiste, por ejemplo, Ángel. Pero si lo podemos ya redondear, o sea, que no haya agujeros en nuestro aprendizaje, eso estaría perfecto. Bueno, entonces, si el fusible 17 no está quemado, si la computadora está habilitando la masa, ¿sí? Y lo que me está faltando es el positivo en el 30, ese positivo viene del presóstato, que acá dice de baja y alta presión, ¿sí? ¿Qué es el presóstato? El presóstato es un conjunto de interruptores. Por ejemplo, van a escuchar mucho el término de presóstato de 3 niveles. ¿Por qué? Porque el compresor va a funcionar solo bajo ciertas circunstancias que tienen que ver con la presión en el circuito del aire acondicionado. Sabemos que el principio de funcionamiento, que lo vamos a ver después, hay un documento de BMW que es muy bueno, que es este, donde habla, está bien, es un auto de categoría, no hay BMW hoy en día con climatización manual, pero lo que es el sistema de aire acondicionado es el mismo
al mismo concepto, ¿sí? Esto se lo van a poder descargar. Yo no sé si acá ya lo puedo habilitar para que lo puedan descargar. Déjenme ver. Ah, no, lo te va a hacer de otro lado. Ah, lo puedo hacer acá también. Bueno, igual después se los habilito para que lo puedan descargar. Igualmente toda esta información va a estar disponible en el Google Drive para que lo puedan descargar. Volviendo a esto. El presóstato de 3 niveles inhibe el funcionamiento del compresor o enciende a los electroventiladores por el motivo de que si el sistema se queda sin gas, poner en funcionamiento el compresor trabajando en seco es destruirlo, es romperlo. Entonces, las personas que diseñaron este sistema, ¿sí? Los ingenieros de desarrollo, dijeron, bueno, el compresor cuando se queda el sistema sin gas, se termina destruyendo, porque el mismo gas refrigerante se usa como lubricante, ¿sí? Tiene propiedades lubricantes. Si no tiene gas, trabaja en seco y eso terminaría rompiendo el compresor. Entonces vamos a colocar un interruptor de presión, que eso es el presóstato, que cuando la presión esté por debajo de 1 bar y medio, ¿sí? Es un valor que se maneja en muchos sistemas, el compresor lo acople. O sea, este interruptor me va a abrir el positivo que le estaría llegando en este sistema, ¿sí? ¿Qué valor a qué te referís? En este sistema, al, al positivo más 30 de este relay. ¿Está? O sea, estoy cortando con un interruptor de presión el positivo que le llegaría. ¿Sí? Acá en realidad veo interruptores en serie. Está el presóstato de baja, que es este, un valor de 1 bar y medio, y el presóstato de alta. Porque también puede suceder, o sea, el principio de funcionamiento de un sistema de aire acondicionado tiene mucho que ver con el gas refrigerante. El gas refrigerante, el fluido refrigerante, porque no siempre es un gas. En momentos está en forma líquida, de acuerdo a la presión y la temperatura que tenga, y en momentos está en forma gaseosa. Cuanto más temperatura tiene, tiende a gasificarse. Cuanto menos temperatura tiene, tiende a licuarse. Cuando tiende a licuarse, baja la presión. Cuando tiende a gasificarse, sube la presión. Gracias a esa característica que tiene el gas, es el motivo por el cual nosotros podemos utilizar el sistema de aire acondicionado. Para poder hacer estos cambios térmicos, ¿sí? Es necesario que exista ese componente que es el gas refrigerante. Entonces, puede pasar lo siguiente, puede suceder lo siguiente, que yo estoy con buena carga, ¿sí? Tengo el valor correcto de carga, la cantidad de gas refrigerante es la correcta, o el valor de presión para una temperatura determinada es correcta dentro del circuito de climatización o de aire acondicionado, pero en un momento, cuando yo lo prendo, supongamos que es un día de mucho calor, cuando el calor externo es alto, la presión interna es más alta también. La característica que tiene el gas refrigerante es que con pequeños cambios de temperatura, tanto interior como exterior, en el circuito del gas refrigerante, del fluido refrigerante, va a hacer cambios en la presión interna. Entonces, si hay temperatura externa muy elevada, el gas refrigerante va a tener más presión. Y eso va a provocar, ¿sí? Eso va a provocar que la presión se eleve demasiado y también vuelva a comprometer la parte física del compresor o del circuito de refrigeración del aire acondicionado en general, porque las mangueras van a trabajar con más presión, puede explotar una manguera, puede romperse el compresor, queda trabado y se puede romper. Entonces hay que controlar hasta un cierto valor de presión como valor de trabajo
y por arriba de ese valor de presión cortar de vuelta el compresor. Ese sería el presóstato de alta o el nivel alto de cuando hablamos de los tres niveles. El nivel de 1,5 bar cuando tengo baja carga del sistema de aire acondicionado, o en algunos casos 30 bares, si serían 30 kilos, o 28 kilos, o 27 o 25, dependiendo del sistema, que son otros valores que vamos a necesitar como datos característicos, cuando tiene que cortar, ¿sí? Para saber si el presóstato está correcto. Entonces, por ahí a 30 bares o un poco menos, también tiene que cortar. O sea, hay un presóstato que corta por baja, abre un interruptor, y otro presóstato que corta por alta. Pero nosotros acabamos de hablar de un presóstato de 3 niveles. ¿Cuál sería el tercer nivel? ¿Tienen alguna idea, Ángel? Y los demás que no me hablan. Juan, ¿hay alguna idea? El tercer nivel, ya que nadie me contesta, estoy hablando solo. El tercer nivel es. Ahí está, exacto. El tercer nivel es. Me enseño a mí mismo, mira. Me hago un repaso. El tercer nivel es un nivel intermedio, que puede estar cerca de los 15, 17, 20 bares, que es para ayudar a bajar la presión del circuito a través de enfriar al gas refrigerante, al fluido, se le llama gas refrigerante, ¿está? Pero no confundir con el sistema de refrigeración del vehículo, de agua o líquido refrigerante. Pero cuando yo hable de refrigerante, estoy hablando del circuito del aire acondicionado, para no confundir. Cuando la temperatura empieza a subir, la presión empieza a subir, hay un presóstato de un nivel intermedio, ¿sí? 15, 17, 20 bares, 22 bares, 23 bares, que pone en funcionamiento a el electroventilador, el que va a enfriar al sistema de refrigeración del auto, ¿sí? Donde yo tengo el radiador del auto y tengo el condensador del sistema de aire acondicionado. Si yo a través del electroventilador enfrío al condensador del aire acondicionado, la presión baja porque baja la temperatura del gas refrigerante. ¿Correcto? Por lo tanto, ¿sí? Cuando hablamos de un presóstato nivel, los tres niveles son esos. Nivel bajo de presión para proteger al compresor cuando no hay gas refrigerante. Un nivel intermedio de presión para encender el electro en el caso de que la presión está aumentando, prendo el electro y debería bajar la presión. Si baja demasiado, apago el electro, o sea, volvería a abrirse el circuito del segundo nivel. Y así está ciclando por ahí, no el compresor no debería ciclar tanto, ¿sí? Sino lo que tendría que estar más que nada es el electroventilador. Porque el ciclar el compresor, y esto es más notable en motores de baja cilindrada, es estar constantemente dándole carga al motor y sacándosela, dándole carga y sacándosela. Nosotros vemos cuando hay mucha temperatura externa, que hay un clima de muy alta temperatura, escuchamos que el compresor pega, despega, pega, despega. Pega y despega porque por ahí la presión se va muy alta, prendo el electro y sigue subiendo. Exacto, también. O sea, de repente estás parado en un semáforo y estaba sin pegar el compresor y vuelve a pegar. Cuando vuelve a pegar, se caen las revoluciones. Si el motor tiene poca potencia porque es de baja cilindrada, eso es relativo. Porque si hablamos de un RCZ, de un impulsor RCZ, el motor es 1.6, pero tiene 200 caballos. Es turbo y turbo. Por lo tanto, bueno, en realidad dos compresores tiene. ¿Qué pasa con eso?
el motor en ese caso está preparado para alta performance y por lo tanto no notaría tanta deficiencia de la extracción de potencia que le hace el pegar el compresor, el funcionamiento del aire acondicionado. Pero si hablamos, qué sé yo, de un Clio con motor 1.2, en el momento que el compresor sea acoplado, se nota una caída de potencia. Y es incómodo, a veces es difícil de poder manejarlo. Entonces el compresor no debería estar pegando y despegando constantemente, debería estar ciclando, pero en un lapso de tiempo determinado. El que va a controlar que la presión se mantenga, que no se vaya muy alta, si se va para abajo, el compresor es una bomba de vacío, ¿correcto? Por un lado, una bomba de vacío en realidad es relativo, perdón, está mal aplicado el término. Es un generador de presión, ¿sí? Tiene que extraer presión de un lado y aumentarla y mandarla a otros circuitos. Circuito de alta presión y el circuito de baja presión. Todavía no lo vimos, ¿ya? Lo vamos a ver por ahí en un ratito la clase que viene. Entonces, ¿qué pasa? Por baja presión no deberías ciclar nunca. Si el compresor cicla por baja presión es porque falta gas. ¿Está? O puede haber algún problema en el circuito. Pero normalmente es que falta gas. Nunca tiene que haber una presión en ninguna fase de funcionamiento del sistema de aire acondicionado, debería haber una presión por debajo de los 3 bares y medio. Si tengo un bar y medio en alguna condición, en el circuito de baja presión, significa que tenemos un problema, ¿tá? Que le falta gas. El ciclado del compresor lo puede hacer por otros motivos. Hasta ahora vimos que la computadora maneja la masa del relay, del embrague del compresor, ¿sí? Y que puede hacerlo ciclar porque la computadora detecta que el régimen del motor está muy inestable. Fíjate que, por ejemplo, a mí me pasa mucho en Chevrolet, ¿sí? La Meriva, algo parecido a esto, donde me pasó un auto en el cual lo que hacía era justamente que empezaba a ciclar. O sea, de repente pegaba el compresor, se desestabilizaba el auto, ¿sí? Y se cortaba. Al ratito volvía a pegar, se desestabilizaba el auto y cortaba permanentemente. Y era un problema de inyección, porque cuando le agregaba la carga mecánica que genera el compresor, al tener que generar la presión en este gas refrigerante, le sacaba una potencia que el motor no podía absorber y se le caía de vuelta. Cuando se caía de vuelta, la computadora decidía cortar el compresor. Cortaba el compresor, se estabilizaba el motor. Al ratito intentaba darle de vuelta la energización al bobinado del relay y otra vez con el mismo problema. ¿Está? Así que no siempre vamos a adjudicar problemas de mal funcionamiento del sistema de aire acondicionado a un problema propio del sistema de aire acondicionado. ¿Bien? Ah, bueno, PCI, bueno, déjame ver. Pues yo me manejo con VAR. Tendría que tener manómetro acá, que acá no lo tengo. ¿Sí? Pero en las clases vamos a ver. ¿Sí? Eh, eh, pulgadas de pounds per inch sería eso. Super inch. Sí, déjame ver. Yo me manejo con VARs. No me acuerdo tendría que agarrar acá, a ver. Vamos a hacer rápido. Ya te digo, conversión. Acá es fácil darse cuenta, porque incluso cuando voy al buscador de Google, yo pongo PCI ponemos bar a PSI, aprieto y me dice, por ejemplo, que un bar son 14,5 libras por pulgada, por pulgada cuadrada, ¿sí? Que eso es PSI. Cuando yo te hablo de un bar y medio, sería 1.5. Es más, lo que estoy haciendo lo tendría que estar mostrando, ¿no?
A ver si puedo compartir el escritorio y no hago lío. A ver, a ver. Ahí va. Entonces, voy a mi PC. ¿Por qué se verá tan chiquito esto? Dios, no, 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 a la velocidad. Fíjate, yo puse en el Google. Ah, mirá vos. En el Google puse bar a PCI. Entonces yo te hablo de un bar y medio y ya me lo modifica. Si hablo de un bar, son 14,5 pulgadas, libras por pulgada cuadrada. Cuando te hablo de 30 bares, que son valores exorbitantes para lo que sería eh, lo que sería la presión de un sistema de aire acondicionado, habla de 435 libras por pulgada cuadrada. ¿Sí? Y cuando hablamos de que, bueno, qué sé yo, el electroventilador a los 17 bares ya arranca, estoy hablando de 246,5 PSI. Muy bien, continuemos con el resto. Ahí vamos. Bueno, perfecto. Si yo pregunto, por ejemplo, si este presóstato es de 3 niveles, yo voy a decir no, tiene solamente 2 interruptores. Lo estaría viendo acá. ¿Sí? O sea, tiene, en este caso, físicamente muestra baja y alta presión. Sería un presóstato de 2 niveles. Que no quiere decir que no tenga el encendido del electro, que sí lo tiene, que ahora lo vamos a ver. Entonces, el positivo que le tendría que llegar al relay, en que me quede de vuelta sin cursor, cada vez que cambio algo, bueno, tendría que estar. Ahora sí. El positivo que le tendría que llegar al relay del más 30, si no le llega, puede ser que sea por un problema de presión. Yo ahí recién conectaría los manifold, ¿sí? Le haría la conexión de los manifold, ¿sí? De los manómetros. Porque eh, eh, puede ser que le esté faltando gas refrigerante y por lo tanto el presóstato de baja me está cortando el al más 30 de relay. ¿Sí? Eh, cuando yo lo dejé el auto parado, lo doy a arranque, prendo el aire acondicionado y no prende, es raro que sea por alta. Pero puede ser que el presóstato esté dañado. Si yo, por ejemplo, veo que el presóstato me está cortando el positivo que va a ir al relay, ¿sí? A la pata 30 del relay, por lo tanto no le llega positivo. El presóstato tiene, en este caso, yo veo que tiene dos terminales. El terminal número 1, ¿sí? Que es el que tendría que llegar el positivo, y el terminal número 2, que es el que tendría que mandar el positivo a la pata 30 del relay. Sí, con una punta lógica, con un multímetro, yo digo, ¿hay un positivo? Sí, hay un positivo. El otro terminal tiene positivo, no, no tiene. El que va al relay no tiene positivo, por eso falta en el relay. Bueno, perfecto. Entonces, en ese caso, pongo el manómetro. Tiene que estar cortado por baja o por alta. ¿Sí? Por baja, pongo el manómetro, pongo los manifold y veo que los manifold me dice que la presión está en 7 bares. ¿Sí? Una presión normal para una temperatura normal de lo que sería el verano cuando un auto estuvo detenido a la sombra. ¿Sí? Tendría que haber 7 bares, que 7 bares, ya te digo cuánto es, disculpa. Sí, esto tendría que ser, son más o menos 100 libras. ¿Sí? 100 libras. Cuando voy a ver, tengo las 100 libras en el manifold, en el manómetro, eh, y sin embargo no pega. Entonces ahí quiere decir que es un problema del presóstato. Pero vos fijate
que existe toda una ruta de diagnóstico que te va a permitir no cometer errores, ¿sí? No cambiar un proceso por cambiarlo, un membrana de compresor por cambiarlo, o el mismo compresor, ¿sí? O la computadora de inyección, ¿sí? Que ha pasado en algunos casos donde se cambia la computadora, a veces no maneja al relay del electroventilador. ¿Sí? ¿Se puede reparar? No tenemos componente para reparar, listo, compraron uno, lo pusieron y sigue sin andar. Entonces, hay que buscar la forma de que en la parte de diagnóstico no se cometan errores. Y esto lo repito en todos los cursos. Siempre que les venga un vehículo para trabajar y hacer diagnóstico, por ejemplo, o encontrar una falla, que es exactamente lo mismo, conviene reunir la información que tenga disponible, que ese ya es un trabajo del instituto nuestro para que ustedes la puedan disponer de ella, ¿sí? Por lo menos durante el trayecto del curso y un par de meses posteriores. Donde me falta información del esquema eléctrico de tal vehículo del aire acondicionado. Listo, bueno, buscamos, acá lo tenés, porque es necesario que esa información esté disponible para hacer el diagnóstico correcto. Vos fíjate que si yo no tengo este plano, por eso arranqué la clase, la introducción del curso, con un plano eléctrico, le digo un montón de componentes ahí. Acá estamos de vuelta, ¿sí? Sí, el manual del vehículo, ahí me estás preguntando, me estás comentando de que hay que pedirles el manual del vehículo. Sí, lo que me interesa más que nada, o sea, sinceramente, lo que más me interesa es esto. En el auto yo me puedo ubicar, una vez que yo ya tengo experiencia, yo ya me puedo ubicar y bueno, ¿dónde tienen que estar los precios? Tanto en el circuito de baja, en el circuito de alta, ¿sí? A veces que está el peso de baja está en el circuito de baja, el peso de alta está en el circuito de alta. O sea, es como vamos a tener diferentes combinaciones. A veces hay un sensor solo, que el sensor de presión está en el circuito de alta, que cuando viene un sensor de presión, y no estos interruptores, sino no estos presóstatos, un sensor de presión que va cambiando un valor de voltaje a medida que cambia el valor de presión dentro del circuito de aire acondicionado. Para el que sabe inyección electrónica es como un MAP, un sensor de presión. En ese caso, cuando el vehículo viene con sensor de presión, que hoy en día se está utilizando mucho, sigue siendo un sistema de climatización, un sistema de aire acondicionado convencional, pero tiene ya componentes electrónicos, ¿sí? Un sensor de presión lineal. Lineal porque va cambiando, de acuerdo, cambia un poquito la presión, cambia un poquito el valor de voltaje. En ese caso, cuando viene con ese sensor de presión, sensor lineal, que ahora voy a hacer un comentario también sobre eso, cuando yo coloco el escáner a la parte de inyección, ¿sí? Vuelvo a referir, los sistemas de aire acondicionado, la parte de manejo del compresor, lo termina haciendo la computadora de inyección. Por lo tanto, el escaneo, el diagnóstico, se hace sobre la computadora de inyección. No es que tengo que tener un escáner para diagnosticar los sistemas de climatización, que están también. Por ejemplo, el sistema de climatización es automática, vos tenés dos diagnósticos. La parte de funcionamiento del compresor del aire acondicionado, ¿sí? Que eso lo haces a través del diagnóstico sobre el sistema de inyección, ¿sí? Los parámetros que están relacionados
al sistema de aire acondicionado, y cuando tenés un problema de funcionamiento de la distribución de aire interna en el habitáculo, ¿sí? No me anda el flapper del desempañador. Bueno, perfecto. Eso lo tiene que manejar en la unidad de control de climatización, que en los viejos Volkswagen se llamaba Climatronic, ¿sí? Entonces eso ya es una unidad aparte, y esa unidad aparte tiene diagnóstico con escáner. Ahora, cuando yo entro con el escáner a la parte de climatización, suponiendo que sea un auto con climatización automática, que no es el, digamos, el objetivo de este curso. Este curso es climatización manual, convencional. Después en la segunda fase, ¿sí? Hay una segunda parte del curso donde vemos climatización automática, por lo menos para entender la diferencia a partir de hoy. La climatización automática, yo entro con el escáner al diagnóstico de la parte de climatización y ahí puedo ver, porque incluso esos flappers, que son en realidad las compuertas, ¿sí? De aire exterior, aire interior, de circulación de aire, parte alta, parte media, parte baja, qué sé yo, el defroster, que es el desempañador, todo eso son manejados por esta unidad de control. Y así todo voy a tener por ahí datos de que si el compresor está activado, no está activado, etcétera, etcétera. Esos mismos datos de activado o no activado los voy a ver en la parte de inyección, porque en realidad el sistema de climatización automática saca los datos de la de inyección. Ahora, porque tiene conexión, comunicación. En los sistemas nuevos es una red multiplexada que tiene. Algo vamos a ver en el curso de climatización automática. En el curso de climatización manual no hay tanto de multiplexado para esto. Ahora, para el funcionamiento del aire acondicionado, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo que la computadora no le manda la masa al relay, volvemos a esto, ¿sí? Que ya habíamos visto, no le manda donde fue el cursor, vamos de vuelta, acá, ahora sí, no le manda esta masa, puede ser que la computadora haya determinado que no se le dan las condiciones para habilitar al compresor, porque habilitar el compresor, la potencia que le va a sacar al motor es mucho para la condición de funcionamiento que tiene, o puede ser que la computadora esté dañada, porque pasa también. Lo que va a manejar la masa del relay, del embrague, del compresor, del sistema de aire acondicionado, es un transistor que está dentro de la placa del circuito impreso de la computadora de inyección. ¿Puede dañarse ese transistor? Sí. ¿Es una falla de la ECU, de la computadora de inyección? Sí. ¿Se puede reparar? Sí. En realidad es para allá el que repara computadoras. Pero nosotros por lo menos vamos a tener el concepto de cómo se trabaja, ¿sí? Para diagnosticar si es la computadora y bueno, si venimos a hacer la reparación. Porque en realidad es una comprobación muy sencilla, ¿sí? Para saber si falló, no, sencilla hasta ahí nomás, perdón. Bueno, me estoy acordando de los nuevos diseños de placa. Por ejemplo, yo ahora tengo que entregar un ratito, tengo que entregar esta computadora, ¿sí? Ya la tengo que entregar, me está esperando el cliente ahí. Que es una computadora, esto se llama MS3134 Continental, computadora de inyección, ¿sí? La mandaron para desinmovilizar, nada que ver. Pero cuando yo les hablo de un relay, de un transistor que maneja la masa del relay, ese transistor en esta computadora no es un transistor que digo, bueno, tiene tres patitas como el que veo acá, los que estoy señalando ahora son de encendido, ¿sí? Sino que ya en esta computadora en particular, que sí es algo sencillo, el componente es este. Maneja los 4 inyectores, maneja los relay, y entre esos relay maneja al de corte de compresor del aire acondicionado. Hacer una comprobación sobre este componente se puede hacer, pero necesito los datos del componente. Esto ya es reparación de computadoras de inyección. ¿Es posible repararla? Sí. ¿Es posible saber si ese componente? Sí. ¿Es posible cambiarlo? Sí, hay que aprender a soldar y desoldar ese tipo de componentes, pero no es el objetivo del curso. ¿Se puede hacer? Se puede hacer. Pero lo vemos en el curso de reparación de
¿sí? Esa falla de que no pegue el compresor u otras más. Ahora, ¿cómo yo determino si el problema es por parte de la computadora que no funciona, o sea, este transistor, este se llama driver, ese componente grandote de mucha cantidad de patas, y para que lo perdí, ahí está, sí, este de aquí, ese es un driver, multidriver, maneja muchas cosas. O sea, si falla la parte del compresor, tengo que cambiarlo completo, ¿correcto? Y sí, o pasa que acá yo tengo dos alternativas. Supongamos que yo en el diagnóstico encontré que el problema es la computadora de inyección. Primero vamos a ver, vamos por partes. Primero vamos a determinar si realmente es ese componente. ¿Cómo lo determino? Cuando yo coloco el escáner a la parte de inyección, yo tengo parámetros como, por ejemplo, la computadora va a recibir el botón, ¿sí? O la tecla del aire acondicionado. ¿Sí? Cuando yo pongo el aire acondicionado, el interruptor ese, aparte de hacerle llegar a través de todos estos circuitos que estamos viendo el positivo al embrague del compresor, ¿sí? Por un lado se está viendo si se hizo la acción de colocar el aire acondicionado a través de un parámetro del escáner, donde me dice activación de aire acondicionado, sí. Y después hay otro parámetro que me dice autorización del aire acondicionado. ¿Quién lo va a autorizar? La misma estrategia de la computadora, el mismo programa que tiene, el mismo que le programaron los ingenieros de desarrollo. ¿Sí? Donde va a decir habilitación de aire acondicionado o conexión de aire acondicionado sí, autorización sí, perfecto. Y no sale la masa al relay, entonces es un problema del transistor. O sea, es un problema de la EQ. Donde yo puedo optar por comprar otra EQ, ¿sí? Y colocarla, que a veces no es tan fácil. O sea, en el caso de esta Continental M7132, yo compré una 0 kilómetros, la puse en el auto, puse el contacto, le doy arranque y arrancó. Porque una computadora 0 kilómetros en Renault, en algunos Renault y en algunos Fiat, la mayoría, el aprendizaje que tiene con respecto al ecosistema, ya estamos terminando, ¿sí? La clase de hoy, es el sistema, estamos hablando del sistema de aire acondicionado, el sistema de inmovilizador, el sistema de antiarranque es automático. Computadora a 0 kilómetros, ¿cómo funciona el inmovilizador? El inmovilizador, cuando vos le das contacto, lo que hace la central de inmovilizador, que recibe el positivo, es, veo si la llave es correcta, sí, la llave es correcta, veo si la ECU es correcta, la ECU es correcta, y le mando la señal de desbloqueo de la ECU. Ahora, cuando vos colocas una computadora a 0 kilómetros, en Renault y en Fiat, la central de IMO lee la llave es correcta, va a leer la ECU no tiene ningún código, le manda un código de emparejamiento y ya a partir del próximo arranque la reconoce como ECU del motor. Por lo tanto, el emparejamiento es automático. Pero si me voy a un Chevrolet, ¿sí? ¿Qué sé yo? Bueno, acá tengo un montón de compus que ahora no las tengo más. Bueno, vamos a ir a una computadora. ¿Sí? Estas son las de Gol, las 9GB, Marelli 9GB. Gol, Surán, Voyage. Esta computadora, ¿sí? La compro nueva. La pongo en el auto, le voy a dar arranque y el auto no arranca, o arranca separada, lo sumo en algunas computadoras de Volkswagen. Porque en realidad hay que hacerle un aprendizaje con el escáner, ¿sí? En este caso, cuando vos pones contacto, la central de inmovilizador, que en este auto en particular es el tablero de instrumentos, reconozco la llave es correcta, voy a reconocer la ECU no tiene código, la dejo bloqueada. Tengo que hacerle un aprendizaje a la ECU, porque si puse una nueva, necesita aprender el código de ese emparejamiento, que no lo hace en forma automática como lo hace Renault y Fiat, sino que va a haber que agarrar el escáner. Hoy estoy trabado. Si internet estaba trabado, yo también. Hay que agarrar un escáner, ir a la parte del inmovilizador, en la mayoría de los casos, y hacer el procedimiento de aprendizaje de la ECU.
¿sí? Inicialización, módulo de control de motor, eh, emparejamiento, como diga el escáner. Y cuando voy a hacer ese procedimiento, el escáner me pide un código, un PIN código. Ese PIN código lo tendré que tener el cliente o lo tengo que obtener yo de alguna forma, que es a través de la lectura del tablero de instrumentos o de la memoria de la ECU anterior. Cuando tengo ese código, se lo pongo al escáner. En el caso de los Volkswagen es un código de 4 o 5 dígitos, numérico, le pongo ese código numérico y ya la computadora quedaría emparejada. ¿Sí? En la mayoría de los Volkswagen sería así. Pero no es tan sencillo decir, bueno, es la ECU y es un repuesto más que compro y lo cambio como si fuera un presóstato. Entonces a veces es más fácil por ahí, en vez de comprar una computadora de inyección, que es un montón de plata, por ahí verificar en el Mercado Libre si es integrado, que maneja el compresor, eh, existe, si alguien lo vende, y cambiar el integrado. Por ahí es más fácil, mandarlo a hacer. Por ahí que reparar una computadora vale 2.000, 3.000, 4.000 pesos, y cambiar una computadora vale 15.000 o más. Por ahí, ¿sí? Pongo como ejemplo, por ahí vale menos, por ahí vale más, dependiendo del auto, del sistema y un montón de cosas. ¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Bueno, la forma de trabajar que vamos a tener en las clases del curso de aire acondicionado es esta. ¿Tá? Lo digo para los demás que no participaron, por lo menos en el chat. Eh, es esta forma. Por supuesto que en forma ordenada. Tenemos que ver primero el principio, el funcionamiento, el sistema de aire acondicionado. Lo que trato de hacer también, en clase por clase, es combinar la teoría con conceptos prácticos. Lo que hoy vimos son conceptos prácticos, no es teoría pesada de decir, bueno, el gas refrigerante se comporta con tal temperatura, tal presión. Son conceptos que tenemos que tener para entender el funcionamiento. Pero también lo más importante es justamente lo que estamos viendo, o sea, cosas que nos van a tener que pasar, que nos van a pasar en nuestro taller de diagnóstico y de reparación. Cómo ir solucionando cada problema y cómo se encara cada problema. ¿Sí? Yo acá vi una parte del problema del cual el compresor de este Corsa no pegó. Fui viendo cómo se desarrolla el diagnóstico a partir de la base de un esquema eléctrico. Si tengo el esquema eléctrico, me llevo el auto. Hoy hay mucha cantidad de vehículos, muchos modelos, muchos sistemas. También que los sistemas de aire acondicionado en sí no son muy diferentes de uno desde el otro. ¿Sí? Pero a veces incluso por un ejercicio mental y evitar el cometer errores de diagnóstico, ¿sí? Conviene tomar el esquema eléctrico, sentarse antes de hacer alguna intervención sobre el vehículo, verlo un poquito, mira, este tiene un presóstato de 3 niveles, no, esto tiene un presóstato de 2 niveles, mira, esto tiene un sensor de presión, esto tiene un relay de corte, no, este tiene un relay de excitación del aire acondicionado. O sea, ver las diferencias, primero vamos a ver los sistemas, por supuesto, y ver las diferencias, porque esas diferencias son las que me van a decir, bueno, ya conozco el sistema. Por más que no lo haya conocido antes, porque nosotros recién estamos empezando con esto, el esquema eléctrico me permite conocer el sistema y después, bueno, eh, buscar en el auto, sí, dónde está cada elemento y poder hacer la comprobación correcta. Pero así como acá yo me basé en el esquema eléctrico, es la forma de diagnosticar el sistema sobre el vehículo. Viendo el esquema, lo diagnostico sobre el esquema, más fácil, que está todo a mano. Está bien que parecen un montón de cosas, y estamos hablando de un Corsa del año 98, ¿sí? Del 98 en adelante, y es un sistema de aire acondicionado convencional. Cuando vayamos a climatización automática, no va a variar mucho el manejo del compresor, pero sí va a haber un módulo aparte con un montón de sensores y un montón de actuadores en el módulo de control de climatización. Bueno, ¿vamos bien entonces hasta ahora? Vamos a ver si la clase que viene puedo ingresar al horario, ¿sí? Para no extender la clase fuera del horario de las 14 horas.
que vamos a hacer todo lo posible, voy a estar una hora antes por las dudas, porque acá lo que pasó es que me puse a subir los documentos, como hago siempre, y se quedó ahí preparando documentos y no podíamos ver ni siquiera el esquema eléctrico, ni detalle. Bueno, los dejo entonces hasta la clase que viene. Las personas que quieran preguntar algo, después mi socia se va a comunicar con ustedes para poder definir si quieren realizar este curso. ¿Sí? Para los que están anotados, ya nos vemos entonces el miércoles que viene. Y los videos se graban, así que después les voy a pasar un link para que los puedan volver a rever cuando quieran. Los saludo y bueno, nos vemos ya el miércoles que viene.